ponencia que viene ahora de Nacho, se trata de presentar varias oportunidades para que todo lo que os habéis propuesto dentro de las 7 Rs lo podáis ir haciendo. Se habla de fibras, habla de hormigón de alta resistencia o de ultra alta resistencia, áridos reciclados, muchas cosas que las tenéis a mano y que nosotros creemos que es importante que las pongáis sobre la mesa. Muy bien, muchas gracias. Pero, como bien comentaba Pera, no solo el cemento es una de las partes principales de la contribución del CO2. Tenemos diferentes estrategias para que nuestro prefabricado sea más sostenible. En este sentido, la sostenibilidad o el concepto de sostenibilidad, pues no voy a leer la definición, pero tiene un foco un poquito más amplio, ¿vale? No entra solo en lo que es el CO2, puramente el CO2 como emisión pura, sino que tiene que ver también con pues, el uso de recursos más sostenibles, el uso de materiales, pues quizá que sean más, lógicamente, más acordes con el medio en el que ejercemos nuestra producción, tanto nosotros fabricantes de productos químicos como los fabricantes de prefabricado. Y en este sentido, sí queríamos dar un poco varios ejemplos más allá de lo que es o de lo que hemos venido comentando, la reducción de huella de carbono puramente vía cemento, ¿vale? En este sentido, entendemos que desde la parte de aditivos, que es la parte que nos aplica, tenemos diferentes propuestas para que el sector del prefabricado pues, pueda avanzar en esas estrategias de sostenibilidad. Una de ellas es, lógicamente, la tecnología de materiales. Al final no dejamos de fabricar un material, que es el hormigón, para, pues lógicamente, fabricar piezas, elementos constructivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay otro universo que es cómo podemos incidir directamente en el proceso productivo, ¿vale? Como estrategia también para contribuir a la sostenibilidad del prefabricado. Hacemos un repaso también a lo que es el diseño prestacional, lo que es la pieza en sí, ¿no? El elemento, ya no solo hablando de la tecnología, del material, sino de su diseño. Como bien comentaba Pera al principio, pues es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Y incorporamos la digitalización, ¿vale? Entendemos que hoy en día la digitalización tiene que ser una herramienta más que tiene que venir a contribuir en el desarrollo sostenible de la industria de la construcción y del prefabricado en particular. Respecto a la tecnología de los materiales, pues llevamos desde que hemos empezado la jornada poniendo el foco, como he comentado, en el cemento, ¿vale? Pero no solo en lo que refiere a los materiales, el cemento es susceptible de ser intervenido, ¿no? Tenemos pues ahora mismo una responsabilidad nosotros como fabricantes, pues el diseño, ¿no? de productos con un alto grado de biodegradabilidad o con menor impacto dentro del mercado, o sea, de menor impacto dentro de los usuarios, ¿no? Dentro de nuestra fábrica de prefabricado. Somos receptivos a la hora de incorporar materiales alternativos. La industria del hormigón ha sido siempre una fuente, ¿no? de incorporación de materiales de diversos orígenes, pues desde adiciones, al final prácticamente todas las adiciones son materiales subproductos de otras industrias. Nuestro mercado, el mercado del hormigón, pues es un poco el catalizador, ¿no? de esa incorporación de esos materiales alternativos a su uso sostenible, ¿vale? Lógicamente hay una estrategia de evitar o minimizar al máximo el riesgo del usuario, el riesgo del que usa el producto, ¿no? Y como comentábamos anteriormente en las dos presentaciones, la incorporación de los materiales reciclados, principalmente el árido, que ahora trataremos en particular, ¿vale? En este sentido, la industria de la química, no dejamos de ser pues, productores químicos, ¿vale? Tenemos muy claro, como comentábamos antes, no hemos puesto el foco único en reducir nuestra huella de carbono,
¿vale? Porque el impacto es pequeño y las palancas que tenemos pues muchas veces son limitadas, pero trabajamos principalmente en el desarrollo de productos químicos con menor impacto ambiental, ¿vale? Al final, nuestro producto químico se fabrica en una planta y tiene que ser pues, transportado a una planta de prefabricado. Tenemos que tener en cuenta que ese producto pues, va a ser manipulado, va a ser almacenado y va a ser pues, gestionado, ¿vale? Entonces, cuanto más o más, bueno, no voy a decir la palabra verde, pero bueno, cuanto menos impacto o menos carga química tenga de peligrosidad ese producto, pues lógicamente iremos en la vía de la sostenibilidad, ¿vale? Un punto importante es la biodegradabilidad, ¿no? ¿Cómo de biodegradable es un compuesto químico? Habrá productos que sean más biodegradables, ¿no? Comentábamos antes los desencofrantes en base acuosa, los desencofrantes vegetales. Otros, pues por desgracia, pues si trabajamos con aceites sintéticos, aceites minerales, pues tendrán su idiosincrasia, pero bueno, activamente nosotros trabajamos por apostar en soluciones cada vez más sostenibles, compensando esa pues, diferencia de prestaciones que pueda haber, ¿vale? Lógicamente, la incorporación de materias primas recicladas. ¿Vale? Todos nosotros tenemos en nuestras fichas de producto, pues muchas veces declaramos el uso de agua reciclada, de materiales reciclados, intentando cada vez más reducir, ¿no?, ese porcentaje de materia prima virgen o nueva, ¿no?, que usamos en nuestros productos, para que el porcentaje de materia reciclada cada vez tenga más peso, ¿no? También es un poco el concepto de economía circular, ¿no?, integrando a muchos actores en nuestra cadena de producción, ¿vale? No solo es química, como comentaba Ignacia al principio, nosotros con el paso de los años hemos ido incorporando aquellas tecnologías susceptibles de ser empleadas en este caso en el campo del prefabricado. Hemos ido incorporando toda esa tecnología a nuestro portafolio y ahora mismo ya pues es rara la casa de aditivos que vende solo aditivos. Ahora vendemos aditivos, morteros, fibras, cada vez más componentes, y la fibra pues está viviendo quizá un crecimiento exponencial en cuanto a su propuesta. Hay otros sectores que van más avanzados, como es el mundo de las soleras industriales, la planta de hormigón, pues que se ha avanzado más rápido, y la fibra polimérica entendemos que tiene que tener su cabida en el mundo del prefabricado, ¿vale? Tiene múltiples ventajas, como es, pues lógicamente, la durabilidad, a reducir el acero, que el acero pues, es susceptible de ser atacado por los elementos agresivos al pasar a tecnologías que no son acero, polipropileno, etcétera, etcétera, pues lógicamente aumentaremos la durabilidad y la vida útil o su resistencia en ambientes agresivos de ese elemento de prefabricado, ¿vale? También, que ya no es directamente el material, sino es el proceso, como comentaba al principio, el empleo de una fibra polimérica en la producción de un prefabricado pues impacta radicalmente los tiempos de ejecución. Al final, todo el tiempo que empleamos en preparación de fundamentalmente mallazos y su colocación, pues lógicamente al añadir la fibra dentro de la masa, pues reducimos drásticamente lo que son las operaciones de manipulación de elementos de acero dentro del prefabricado, ¿vale? Y entendemos que la tecnología de la fibra polimérica está en continuo desarrollo. Ahora tenemos una tecnología, pero prácticamente todas las casas trabajamos en pues, alterar la forma, alterar su distribución, alterar su capacidad adherente de la fibra dentro de esa matriz cementante. Es decir, hay veces que no se ve mucho, pero hay detrás un trabajo muy intenso a la hora de entender cómo esa fibra se integra dentro de esas matrices del hormigón, ¿vale? Lógicamente nos interesa, si ponemos el foco ya no tanto prestacional, sino desde el punto de vista de la sostenibilidad, la reducción del uso de recursos físicos, ¿no?, de material que ponemos en un prefabricado. Aquí podemos ver que pues si hacemos una pequeña comparativa, ¿no?, en un panel de cerramiento de 8 por 2,5 por 0,2, un poco si calculamos a nivel de kilogramo de material que ponemos para conseguir una prestación similar respecto a esta malla de acero, estaríamos más o menos
con estas cantidades de acero, unos 28 kilos por panel, respecto a fibra estructural, unos 10 kilos por panel. Aquí lo que es la emisión de CO2, realmente entre una poliolefina y el acero, podríamos pensar, bueno, pues ganamos porque la poliolefina emite mucho menos CO2 que el acero. Bueno, pues en este caso, pese a que hay cierta variabilidad en los valores que se emplean, pero bueno, me he ido al caso más, bueno, pues más casi desfavorable para la poliolefina, que es, pues emite lo mismo que el acero. Simplemente por la reducción de la cantidad de material que empleamos en un panel, pues hay una reducción evidente del impacto en el CO2. Como comentaba Pera, respecto a los nuevos tipos de cemento, pues empleamos materiales que necesitan menos cantidad en su elemento final, ¿vale? Con ese impacto positivo en la huella de carbono, ¿vale? Quizá el sector del prefabricado, pues debido a su diversidad de elementos, bueno, pues hay veces que nos cuesta entender hacia dónde enfocar este tipo de tecnologías, pero hay algunos elementos prefabricados que son más susceptibles que otros de incorporar este tipo de material, ¿no? Pues típicamente tubos, rejillas, dovelas, aquellos elementos prefabricados que usen acero, pues quizá para sostener ese elemento, ¿no? La típica arqueta o rejilla que necesita acero como elemento de sostenimiento del elemento, ¿vale? También paneles de cerramiento, ¿vale? Y ahora aquí abro un paréntesis, no todo nos encontramos retos y nos encontramos dificultades que tenemos que ir superando, pero es una realidad que cuando nos enfrentamos a elementos prefabricados en los que queremos introducir fibra polimérica, pues el proceso de cálculo no es relativamente sencillo en algunos. En tubos, por ejemplo, pues necesitamos realizar ensayos destructivos del elemento para verificar sus propiedades y son, pues lógicamente, ensayos costosos. Y cuando pasamos ya a elementos prefabricados de una geometría un poquito más compleja, pues encontramos pues dificultades para validar ese cálculo, ¿no? Y yo creo que aquí pues tendremos que aunar nuestros esfuerzos, la industria de los aditivos, el prefabricado, para encontrar a nivel de cálculo pues cómo encajar este tipo de material, ¿vale? Lo comentaba Ramiro, ¿no? Un poco el gran movimiento que ha habido en el sector en los últimos 5 o 3 años ha sido el movimiento del sector cementero a la hora de proponer nuevos materiales y proponer una hoja de ruta clara, y vamos un poco todos detrás siguiendo esa estrategia. Un poco la percepción que tengo yo, y así lo he trasladado en el comité técnico, es que el mundo del árido sufrirá también una revolución pues más pronto que tarde, porque bueno, pues también tiene su hoja de ruta. Pongo ahí en esa figura un poco cuáles son los retos del sector de los áridos, y no son pocos, son muchos áridos y muchos retos también. Pero bueno, al final podemos llegar a una conclusión o cristalizar en tendencias, ¿no? Que al final pues el mercado va a tender a emplear cada vez más áridos locales, áridos de proximidad, ¿no? Lo que dicen en la cocina, no árido de kilómetro cero, ¿no? Los que tengamos justo ahí al lado. ¿Por qué? Porque lógicamente en el árido impacta el transporte. Es decir, pues la tendencia natural del sector será a utilizar los recursos que tengamos en un entorno muy, muy próximo. Racionalizar los procesos extractivos. El ejemplo siempre pongo, el mercado portugués hace ya muchos años pues prohibió la extracción de árido de lecho de río, el árido silicio rodado. Pues se pasó en muy poco tiempo a trabajar con árido de machaqueo calizo. Bueno, pues eso supuso pues una adaptación del mercado. El árido reciclado llegará, y ya lo estamos viendo, como cada vez más, en cada vez mayor número de foros, de charlas, pues el tema del árido reciclado pues está presente, ¿vale? Y un punto interesante que viene, sí que viene de Europa, 3 minutos, bueno. Este viene de Europa, que es la reducción del empleo de sílice, ¿no? En el entorno del prefabricado, ¿vale? Entonces, lo que sí observamos es que pues, vamos a tender a ir hacia un empleo mayoritario de calizo, ¿vale?
¿Cuáles son los principales retos que nos enfrentamos con los áridos? Pues lógicamente tendremos que observar pues, su absorción de agua, que nos suena ya de la parte del cemento, aumentamos la absorción de agua, el contenido de finos, coeficiente de forma y, como pasaba en la puzolana, pues posible presencia de arcillas, ¿vale? Al final el reto va a ser capaces de valorizar dentro del prefabricado pues lógicamente materiales de reciclado de otros materiales exentos de contaminantes que vengan de otros materiales de construcción, ¿vale? Reducir la explotación de esos recursos naturales, ¿vale? Y lógicamente el gran reto es la dificultad de la fracción fina que nos aporta ese árido, ¿vale? Como principales efectos, pues lógicamente hablábamos antes de estresar el sistema, pues aquí lo volvemos a estresar por otro lado, porque estos materiales su tendencia va a ser a más absorción, o si son de otro origen, por ejemplo granítico, pues tendremos segregación, estaremos moviéndonos en los dos universos, ¿vale? Sí es verdad que volveremos a tener una presencia de riesgo de pérdida de consistencia y de resistencia, ¿vale? Si aumentamos mucho las fracciones finas dentro de los áridos, ¿vale? Al final nuestra química pues tendrá que ir a unos diseños muy particulares que trabajen en esos sistemas de alta finura o falta de finos, ¿no? Como comentaba Ramiro, ¿no? Pues el diseño de esos peines sin perder de vista lógicamente sus propiedades, pero tendrán que ir acompañando a los áridos en esa evolución natural, ¿vale? A nivel prestacional, ya no material, una de las estrategias que antes se comentaba que era la reducción de secciones, ¿vale? Yo creo que esta es una vía muy clara de una estrategia hacia hormigones, quizá ese es el extremo, ¿no? Como comentaba José Antonio, ultra altas resistencias, ultra altas prestaciones, pero bueno, probablemente haya recorrido intermedio entre unas cosas y las otras, ¿vale? Y al final estos sistemas, ¿vale?, de muy alta finura, pues necesitan una química que sea muy adaptada, ¿vale? Unos aditivos químicos que ya estamos hablando de polímeros pues cada vez más complejos para que sean capaces de reducir en esas matrices de alta finura. Y aparecen aquí fenómenos que antes no teníamos en cuenta, que es la retracción o la estabilidad dimensional, ¿vale? Son sistemas donde mucha carga de finos, pues van a pasar cosas a nivel sobre todo de su estabilidad dimensional. Y por último, creo que la última diapositiva, y voy en tiempo, la digitalización, ¿vale? Yo creo que el sector de la construcción es un sector muy tradicional, con muchas veces resistencia al cambio, y yo creo que, o por lo menos nuestra visión es empezar a trabajar en la sensorización. ¿Qué significa la sensorización? Empezar a ver qué es lo que pasa en el hormigón y en nuestro sistema productivo a través de sensores, ¿no? De que nos lean viscosidades, rotación de las amasadoras, temperaturas, todos aquellos elementos que podamos incorporar en una previsible evolución hacia una inteligencia artificial, de tal forma que el propio sistema aprenda con los datos que está introduciendo de lo que es el hormigón y su producción. Pero para eso hay que sensorizarlo, hay que introducir elementos que nos trasladen a un lenguaje informático qué es lo que está pasando en el hormigón y lógicamente en el sistema productivo. El prefabricado, pues dado que es un sitio, un entorno controlado de fabricación con unas condiciones controladas, pues es el ambiente idóneo para empezar a sensorizar y empezar a tener datos de ese hormigón, ¿vale? Y esta es...